con Ceci Pirolo, la doctora del programa, para hablar de este tema tan difícil, tan fuerte, que tiene que ver con bulimia y anorexia, que bueno, son los desórdenes alimenticios más importantes y que realmente nos tienen que mantener en alerta, ¿no? Sí, y sobre todo estar muy atentos, porque hay mucho por hacer en lo que tiene que ver con la prevención, porque es un trastorno, son dos trastornos en realidad que tienen un común denominador, que es el miedo al aumento del peso y el deseo, o sea, hay un trastorno tan grande de la imagen corporal que la persona busca todo el tiempo no ver realmente lo delgada que está Sí. y busca todo el tiempo la delgadez extrema. La digamos. imagen que te devuelve el espejo no tiene nada que ver con la realidad, sino con digamos, la imagen psicológica que vos tengas de ese espejo, de esa devolución. Claro, y se da muy frecuentemente en mujeres más que en hombres y en una edad que va entre los 12 y los 25 años, que es una edad media de la vida, donde hay como muchas cosas involucradas, ¿no? Que tiene que ver con, en el caso de los más chicos o de las más chiquitas, en no querer crecer, en ver esta transformación del cuerpo en una cabeza que todavía es de una nena, llevado también en un contexto donde a lo mejor hay también un poco de la imagen que desean ver de las revistas y que hay una imagen ideal que alcanzar, y a lo mejor por estos pasajes de cuerpo que están pasando, porque no te olvides que pasan de tener un cuerpo de niña a tener un cuerpo de adulto, y en estos pasajes y cambios hormonales también ellos se tienen que encontrar. Entonces esto hace que la solución la encuentren o en el dejar de comer, como hace el anoréxico, que directamente no come nada para buscar esta delgadez extrema, o el bulímico, que lo que hace es come, pero se da atracones de comida, o sea, tiene por momentos no come, por momentos come de más. Y después, cuando se da cuenta que comió de más, busca eliminar esos atracones y ese exceso de comida o a través del vómito o a través de la utilización de laxantes, de diuréticos, para tratar de eliminar el exceso de lo que cree que comió de más, digamos. Claro. Y es bueno aclarar que esto no es algo que la persona pueda manejar una vez que está instalado, porque muchas veces los padres, los amigos que tienen personas que se dan cuenta que están con un trastorno de alimentación, se creen que pasa por la voluntad del paciente de dejar de hacer. Entonces, a lo mejor sin saber cómo ayudar, como que lo perjudican, porque intentan que coma y esa persona cuando come siente culpa. Entonces, no es por ahí, digamos, que hay que tratar de llevar a la persona que tiene esta enfermedad. Es súper complejo el tratamiento y es súper complejo el acompañamiento también. O sea, uno tiene, cuando una persona con un trastorno de estas características te da bronca, primero que pueden pasar años y no darte cuenta, que eso es terrible. Muchas veces pasa con muchas jóvenes, que los papás están distraídos y ocultan este tipo de trastornos, y los papás, sobre todo los adolescentes y las jóvenes que ya, digamos, hacen su vida, ya vos no estás mirando, no es como cuando son chicos, que vos sabes lo que comió a la mañana, a la tarde, a la noche. En cambio, ya cuando son adolescentes, vos perdés un poco el control. Por eso hacía hincapié en la importancia que se da este trastorno, en qué edad, en una edad en la de que los chicos ya empiezan a tener autonomía y los padres empiezan a perder un poco el control de lo que come, lo que no come, con qué personas están. Y confías y decís, ay, mi hija le va todo bien en el colegio, tiene todo 10, 10, 10, 10, y te lo ocultó años quizás, y vos ni te diste cuenta. Por eso hay que estar alerta siempre. Sí, y el disparador, sobre todo, que es como multifactorial, tiene que ver con esto que yo te decía, un poco de lo que tiene que ver con la imagen corporal a la que quieren alcanzar, pero también se da en la personalidad de una persona que es muy exigente. Hay que ver también en qué entorno familiar está viviendo esa persona, y por la cual relaciona la comida con otra cosa que no tiene que ver con el alimento, sino con un poco la imagen contrapuesta de lo que tiene el obeso, ¿no? Eso no dejan de ser todos trastornos de conducta con respecto al alimento. O sea, ponen el foco en el alimento de otra cosa que les está pasando en realidad. No es solamente el miedo a dejar de comer lo que tienen. Pero tenemos una placa que lo que abarca es
la característica común y el perfil que tienen tanto las pacientes que son anoréxicas como las bulímicas, para tratar de identificarlos lo antes posible, sobre todo para ayudarlos, porque muchas veces no se puede salir solo de esta enfermedad y necesitan ayuda. Sobre todo en la bulimia existen episodios de voracidad, porque como pasan de no comer nada y sienten hambre, pasan de momentos donde no comen a momentos donde comen de más. Después tienen como alterado el patrón alimentario que es normal. O sea, creen que lo que están comiendo siempre es como mucho, entonces tratan cada vez de reducir las porciones, de comer menos. Empiezan sobre todo en la anorexia a perder masa muscular, a empezar a tener trastornos incluso con el desarrollo de la menstruación, empiezan a poder tener amenorrea. Es más fácil de visualizar al anoréxico que al bulímico, porque tienen en su contextura física, al tener una pérdida de peso, se puede como llamar más la atención. El bulímico no necesariamente pierde peso. Después tienen un sentimiento de culpa, como te decía, de no poder parar la ingesta, porque sienten como que se están fallando a sí mismas al tener como que controlar el tema de la alimentación. Entonces, como venían de no comer y después sienten este gran apetito, al sentir culpa, eso es lo que les provoca también estas oscilaciones de peso, ¿no? Que los lleva desde no comer nada a excederse con la comida. El deterioro de las piezas dentarias, por lo general, pasan por distintas causas en el anoréxico que en el bulímico. El bulímico por el vómito, porque el vómito, el ácido del estómago que va a la boca, hace que esa acidez erosione lo que tiene que ver con las piezas dentarias, entonces empiezan a perder y sobre todo se les empiezan a oscurecer y a perder las piezas dentarias. Y en el anoréxico, como no tienen la suficiente mineralización de los huesos, pierden esmalte dentario y por eso se le caen también los dientes. Otra cosa que le sucede es caída del pelo, porque también están mal alimentados, mal nutridos. Hay desarreglos hormonales, sobre todo en el anoréxico, porque al perder, no solamente pierde masa muscular, sino pierde masa grasa, que es lo fundamental para que la mujer pueda menstruar. Están como hiperactivos. Esa hiperactividad puede ser como consecuencia de que quieren aumentar la actividad física porque sienten que si no lo que comieron lo van a engordar. Y esta sensación de aumentar el cómo comen, ¿no? El no tener contacto con el alimento como algo que les produce satisfacción, sino como un elemento de culpa. Todo esto los lleva a tener un carácter bastante irritable, porque al no comer tampoco se sienten bien y empiezan también a perder esto de querer estar y de sociabilizar con los amigos y a empezar a aislarse. Así que bueno, todas estas características que fuimos nombrando, si ustedes sienten que algún amigo, algún familiar las tienen. ¿El bulímico, el anoréxico se cura o es un tratamiento que se continúa el resto de la vida? Es un tratamiento que se continúa el resto de la vida. Es algo con lo que uno tiene que aprender a convivir, el paciente tiene que aprender a convivir con ello y estar todo el tiempo atentos los padres, los amigos, los familiares ante cualquier recaída o ante cualquier cosa que llame la atención. Porque hay adultos que sufrieron, digamos, anorexia y la tienen como controlada, pero siempre es un tema en la vida. Es así, es algo que el paciente tiene que como que aprende a controlar y tiene momentos donde está mejor y está peor, pero vos bien lo dijiste, es algo que se tiene que hacer durante toda la vida, este control, digamos, llevarse durante toda la vida el control. Sí. Una enfermedad durísima y sobre todo también para la familia que acompaña. Durísima. Porque no sabe la familia cómo ayudar. Y hay que tener mucho cuidado también a lo que se le dice, porque a lo mejor eso que se dice puede ser contraproducente. Claro, sí, es muy difícil. El tratamiento, para terminar, tiene que ver con terapia, obviamente, porque algo a esta persona le está pasando más allá en general son personas muy sensibles. Con hipersensibilidad las que sufren de este tipo de trastornos y bueno, se manifiesta de esa manera, pero tienen una personalidad extremadamente sensible. Sí, y el tratamiento tiene que ver siempre con una terapia que ayude, además del poder, a veces se requiere medicación con antidepresivos, pero sobre todo el saber por qué esa persona llegó a esa instancia de querer como agredirse con dejar de comer o con vomitar, ¿no es cierto? Muchas gracias. Sí, me voy a...